Gracias, hermano, por haber orado por mí, por la iglesia. Mis hermanos, que deseo de todo corazón que valoren esto, porque no solo se trata de venir y presentarles algo por ahí medio leído. Esto lleva horas de investigación. Me gozo en el Señor que cuando le propuse otra iglesia para el 9, 10 de septiembre, dijeron: hermano, te esperamos, necesitamos esta enseñanza. Pero a veces yo veo que mi iglesia, sinceramente, estima un poco a veces estos institutos. Los digo, hermanos, a veces con un poco de tristeza, porque pues deberían estar todos, ¿no? No solamente hago una comparación como cuando se trata de una boda, pues todos estamos, pero cuando se trata de estos estudios tan serios en donde puede crecer el creyente, solo sencillamente no debe estar. Muy triste. Bueno, ya hubo el interés de estar unos pocos. Ahora, la otra situación es que estén aquí, en el estudio, que estén aquí. Porque yo siempre comparo en una clase que yo tengo de 26 alumnos, a lo mejor 6 estarán atentos, otros 20 estarán pensando en otras cosas. Es muy duro. Pero eso no me importa mucho, porque es una enseñanza secular, pero esta es una enseñanza espiritual. Yo deseo que estén, que Dios bendiga sus mentes, sus corazones, para que estén al 100 en este lugar. Es más, quisiera que si los niños es un factor de distracción, chaparrita, encárgate de los niños. Yo luego te daré la enseñanza en la casa. Porque los niños tienen razón, no se están quietos, van a estar poco tiempo. Pero ya los adolescentes, jóvenes y adultos, pues creo que sí tenemos esa responsabilidad de estar al pendiente en este estudio. Entonces vamos a pedir a mi hermana, mi esposa, que lleve a los niños. Yo bajo rápido, no. Y Kay, si puedes estar con la hermana para que atiendas a tu chaparrito, por favor, sí. Y estemos todos atentos acá. Ahora les pido que por favor pasen más adelante. Esto no es una ordenación mía, dice la palabra de Dios: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies. ¿Qué quiere decir guardar tus pies? Que no estén entrando y saliendo, ¿no? Y acércate más para oír, dice. Entonces, a veces es triste que siempre buscan los asientos de atrás, no sé por qué razón, pero es un mandato de Dios: acércate más para oír. ¿O creen que lo dice el hermano Aram? No, es Dios quien está diciendo esto, ¿no? Entonces, voy, hermanos, en el nombre de Dios. Creo que ya vemos aquí la mayoría adolescentes, jóvenes, a iniciar con esto. Quizá, hermanos, el título es algo que desconocen. ¿Qué es el texto recibido? ¿Y qué es el texto crítico? En latín dice textus receptus, texto recibido, y textus críticos. Entonces, vamos a ver esta situación. ¿Qué es el texto recibido y qué es el texto crítico? Hablando de la Biblia, no el texto de otro asunto, otra área, hablando de la Biblia. ¿Qué es el texto recibido y qué es el texto crítico? Entonces, comienzo con mi primera lámina. Ustedes pueden ir viendo ahí. Dice aquí: gran parte de los cristianos sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego koiné. A ver, Rosy, mi hermana Rosy, ¿qué es el griego koiné? ¿No saben? Hermana Yanailet. Es el idioma en el que fue escrita la Biblia y fue, bueno, en ese tiempo. Hermana Irene, ¿qué es el griego koiné? Pues ha de ser una, como hay veces que catalogan al español, castellano y Bien, tenemos una idea vaga. Y fíjense, a ver, hermanos, miren, ¿por qué? Y así los hermanos que no vienen seguirán siendo bebés, no saben. El griego koiné era el griego común, popular, que se habló comúnmente en las épocas de nuestro Señor Jesucristo. Era el griego común, porque, por ejemplo, había un griego depurado, un griego de la realeza. de la realeza. El griego koiné era el griego común.
que se hablaba. Y así, hermano. Sí, es como el español de los libros, cuando hay palabras complejas y organizaciones textuales diferentes, es un español literal, y el griego común, el que hablaba la gente, El no refinado, el no el del refinado. pueblo. Una cosa del griego de Homero, de la Ilíada Sí. y todo eso, y otro el Entonces, griego de las cartas de la mamá al hijo soldado. Entonces, nuestra Biblia fue escrita en el griego común, no en el griego refinado. ¿Sí? Ahora, pero muchos cristianos desconocen actualmente que no hay una única fuente textual, sino que existen dos fuentes textuales griegas, de las cuales se puede traducir una versión de la Biblia. Muchos dicen, pues solamente hay una. No, hay dos versiones, que ahorita las vamos a enseñar. La primera es el que se llama el textus receptus o texto recibido, y el otro es el texto crítico, que también le conocen como interpretación dinámica. Entonces hay dos fuentes, el texto receptus y el texto crítico. Dos fuentes de las cuales se puede traducir una versión de la Biblia a diferentes idiomas, al español, o al inglés, o al escocés, o al alemán. Hay dos fuentes. En nuestro caso, pues vamos a ver el castellano, el español, ¿no? Para los cristianos debemos solo recibir la palabra pura de Dios. ¿Recuerdan ustedes en qué ciudad fueron llamados primeramente cristianos a los cristianos? Busquen Hechos 26, en Antioquía. Bueno, ahí está, ¿verdad? Pero sepan ustedes que hay dos Antioquías: Antioquía de Pisidia y Antioquía de Orontes. ¿En cuál de las dos Pisidias? Antioquías. Pisidia, ¿no? Miren, aquí está. A los judíos se les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces encontramos esto en Romanos 3:2. Busquen ustedes. A los judíos se les confió la palabra de Dios. No fueron los griegos, no fueron los corintios, no fueron los romanos, sino a los judíos. Se les confió la palabra de Dios. ¿Puedes leerlo, Isla? Romanos 3:2. Sí, hermano, por favor. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Ajá, bueno, ahí dice. Ahora, hermanos, los judíos, como todas las gentes, tenemos defectos. ¿Qué defectos? ¿Qué Jesucristo le reprochó a los judíos en sus tiempos? ¿Qué le refutó en su cara? A ver, díganme, hermanos. Los hermanos que no participan, porque los hermanos viejitos, pues digo, en mi conocimiento, pues ya saben. A ver, hermanos. A ver. No, a ver, hermanos. A ver, hermanos, los que se dicen nuevos, pero ya tienen más de 5 años. ¿Qué es lo que principalmente Jesús le recriminó en su cara a los judíos? ¿De descuidar la palabra de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí, hermana Irene? Entonces, ¿qué le refutó? ¿Hermana Luisa? ¿Hermana Yane? El conocer la palabra de Dios, pero no aplicarla por Esta es una de ellas. Les llamó hipócritas. Pero el Señor nunca les dijo, ustedes han descuidado la palabra. Otra recriminación que les hizo el Señor es que ellos habían cambiado sus tradiciones por la palabra de Dios. Pero los judíos, Dios les encargó la palabra. Ahora ven ustedes, miren ustedes. Tenemos dos líneas de donde pueden provenir el texto o las traducciones. La primera línea es esta, miren. En Jerusalén, el hebreo masorético, Antioquía, en donde fueron llamados primeramente los cristianos, y una región que se llamó Asia Menor, ahí donde fue proclamada más la palabra de Dios en los viajes misioneros. En esto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, pues, ¿están poniendo atención?
en esta parte, en esta región, en Jerusalén, Antioquía y Asia Menor, es la primera línea donde se habló más de la palabra de Dios. Aquí fueron los viajes del apóstol San Pablo, ¿sí? Pero hay otra línea, miren, que viene de Roma, Alejandría. Esta es la otra línea de posibles traducciones. Por eso decíamos que una es una línea que se llama el texto receptus, y esta línea en donde casi no se llevó a cabo el mensaje del apóstol Pablo, y aquí va a venir el texto crítico. ¿Sí? Dice aquí, el texto receptus ha sido el texto histórico en el cual se basaron las traducciones del Nuevo Testamento de la Reforma Protestante del siglo XVI. Entonces, su mente dice, la Reforma Protestante del siglo XVI inicia con El texto. ¿quién inició la Reforma Protestante? Lutero. ¿Quién le sigue? Juan Calvino, Teodoro de Beza, los puritanos, ¿verdad? Y entonces ellos se basaron en el texto receptus. ¿Cuál línea? Este proviene de la familia textual griega conocida como bizantina, que ha circulado a través de los siglos desde la iglesia primitiva. La línea bizantina es esta, la línea bizantina. Pero en 1881 apareció el trabajo de dos eruditos de Cambridge, Inglaterra, Rufus Westcott y Fenton Jan Anthony Hort, que hicieron un intento de reemplazar el histórico texto receptus por un nuevo texto griego. Este Nuevo Testamento griego partiría ahora de otra familia textual llamada alejandrina y sería tratado bajo una de las disciplinas que se conoce como filología, que es las ciencias que estudian los textos escritos, denominado la crítica textual y conocida también como ecdótica, ¿sí? Entonces estos señores dijeron, bueno, vamos a buscar otra línea que no sea el texto receptus, y buscaron esta línea llamada la alejandrina, ¿no? Miren, esta es la línea alejandrina, la adelanté una diapositiva, y de aquí están los textos católicos, los textos corruptos, los textos críticos de la línea, y aquí está el texto receptus. Pues ya tenemos línea 1, Jerusalén, Antioquía, y la línea bizantina, Bizancio, en donde es el Asia Menor, donde el apóstol Pablo hizo sus viajes misioneros. Y otra línea es la de Roma, Alejandría, donde aparecen los textos católicos, textos corruptos o textos críticos. Entonces podemos entender que el texto receptus es mucho más antiguo que el alejandrino. ¿No? Pero es el Porque texto acá estamos hablando de la época de Pablo, del texto receptus, y en el texto alejandrino estamos hablando es que la validez del texto receptus no se trata de su antigüedad, sino de la pureza de línea, ¿sí? De la pureza de línea. No necesariamente un texto que sea tan antiguo nos garantiza que sea lo más puro. Sí. Entonces, bueno, veamos lo que es la pureza. ¿Por qué aquí? Porque viene desde Jerusalén. Hay un tipo de lenguaje que es el texto masorético. Ese es muy importante conocerlo. Sí. Los masoretas. Porque comenzaron a meter las vocales, consonantes y todo eso, ¿no? Y después, ¿verdad? Llegó a Antioquía, donde fueron llamados los cristianos, por primera vez los cristianos, y toda la región del Asia Menor. Esto nos hace entender que en toda esta parte la Biblia fue más conocida, la palabra de Dios que recibían las iglesias, y por tanto las iglesias pues las estimaron en gran precio. No esta parte, de aquí no tenemos casi nada. Por eso es que, hermanos, son dos líneas de traducción. Esta línea que es el texto crítico y esta línea que es el texto recibido. La línea pura y la línea
de texto corrupto o corrompido, ¿sí, hermano? Ok. Sí, o sea, digamos que, por ejemplo, en Alejandría, donde se hizo la traducción del hebreo al griego, de la Septuaginta, y que es la traducción del Antiguo Testamento que usaron los apóstoles y que usó Pablo, esa la tomaron los romanos, por decirlo así, el obispado romano, y empezó a dar su interpretación. Ahorita vamos a ver qué tipo de interpretación, ¿sí? Ujú. Y vamos a ver qué es la versión 70, por qué se les llamó así, ¿sí? Es más, voy a regresar, ¿ven? Porque me adelanté, ¿no? Entonces, estos son los dos hombres, Foss y Anthony Foss, que dijeron, oye, pues vamos a buscar otra línea, y buscaron la línea alejandrina. Pero ya estamos entendiendo, dos líneas de donde pueden venir las traducciones de una Biblia. ¿Cuáles son? Textos receptos, ya mencionaste. Y el texto crítico. Crítico. Texto crítico. Hermanos, tráiganse una libretita. Sí, sí. Ustedes no van a tener esta presentación. Es más, ni siquiera me las piden, ni piden la presentación. Terminan y se van como buenos religiosos. Pero ¿saben qué? Tráiganse una libreta. Pregunten, por favor, hermanos. Otros dan por hecho que estos ya lo saben. Pero en realidad, hermanos, esto ha costado horas de investigación, hermanos. No es cualquier cosa. Voy a darles esto a los hermanos, ¿no? Entonces, muy importante, hermanos. Miren, el fruto de este trabajo se le conoció como texto crítico, lo expuesto por estos dos hombres, Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort. Ese trabajo que ellos hicieron se les conoció como texto crítico. Este texto no logró imponerse inmediatamente como fuente textual para el Nuevo Testamento, pero antes de mediados del siglo XX comenzó a gozar de mayor aceptación. Y quiero decirles una cosa: la mayoría de las Biblias que muchos hermanos y muchas iglesias utilizan es precisamente del texto crítico, no el texto receptos. Ahora, ¿sabes tú qué Biblia tienes en tus manos y de dónde viene nuestra Biblia? ¿Viene del texto receptos o del texto crítico? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Vamos a ver por qué viene del texto receptos, ¿no? Ahorita, ¿sí? Bien, hermanos. Empezaron a aparecer las primeras versiones de la Biblia basadas en el mismo, especialmente en el idioma inglés. Estas versiones fueron diferentes a la King James, que es una de las Biblias con una traducción más puras, más limpias del texto receptos. A excepción de la King James, todas las demás fueron versiones del texto crítico en inglés. Vamos a ver algunas versiones del texto crítico. Miren, está esto, la revisión de la versión estándar. El Nuevo Testamento apareció en 1946 y la Biblia completa en 1952. Pero esta revisión de la versión estándar viene de esta línea. Esta misma RBS fue revisada y publicada como New Revised Standard Version en 1989, pero también de aquí. Entre RBS y NRBS de 1952 a 1969 aparecieron otras 27 traducciones de la Biblia completa y 26 más del solo el Nuevo Testamento en inglés. En 1966, Robert Bratcher, no sé cómo se pronuncia, publicó el Nuevo Testamento Good News for Modern Men. La Biblia completa se publicó en 1976. Y en 1973 se publicó el Nuevo Testamento de la versión conocida NIV, New International Version. En 1978 se completó la Biblia. ¿Pero todos de dónde? Sí. La mayor de las Biblias que corren en las iglesias, donde es favor, ahorita les digo un poco más adelante. Miren, luego de mediados del siglo XX aparecieron las primeras traducciones y revisiones de la Biblia en español basadas en el texto crítico. Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, Biblia textual, nueva versión internacional traducida del inglés al español.
Aquí, hermanos, me voy a detener un poco más adelante porque aparecen mutiladas muchos textos de lo que la Biblia que traemos tiene, ¿sí? Entonces, aquí tengo una lista de textos mutilados que ya no aparecen en la Biblia de las Américas, hermanos. Aún dice aquí, la Biblia Reina Valera, basada en el texto Receptus, miren ustedes, sufrió algunas alteraciones solapadas donde fueron incorporadas lecturas críticas como son las revisiones de 1909, 1960 y 1995. 1909, 1960 y 1995. Abre tu Biblia y a ver qué aquí en la primera página debe aparecer ahí. Dice Casiodoro de Reina 1569-1602. ¿Quiénes traen versión 1909? Porque debe haber algunas versiones aquí ya 1909. Pero esta sí ya viene bien. Es Bien 1909. trabajada, sí. Y el mismo pastor Daniel ha vendido esas versiones. Sí, ahí se las compré. 1909. Ahora, la pregunta es, ¿podemos conseguir la 1602? Sí, pero ya en las librerías normales no las hay. No las hay. Y la otra es entenderle. Ujú. Fíjate que, por ejemplo, la nueva versión internacional en el Salmo 23, cuando la leímos, si hay algo que nos saltó, es que, por ejemplo, quitan el callado. Ya dice tu vara. Y tu callado. No dice callado. Ese es un punto que dices, ¿y por qué lo quitaron? No, miren, hermanos, de veras que estamos viviendo, ¿saben cómo se llaman estas épocas? Épocas de la apostasía, en donde muchos están dando la espalda a la fe de Jesucristo, y muchas Biblias de estas que vienen del texto crítico quitan toda la intención de la redención a través de Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver ahorita, hermanos, ¿sí? Entonces vean ustedes, hay algunas de estas, y algunas no sé si hay 1995, no lo sé, pero aquí seguro que sí hay algunos de estos. Eso es lo que no entiendo, porque nosotros somos la 909, ¿no? O sea, todos deberíamos tener la 909. No, deberíamos tener Aquí está, mire, yo tengo, fíjese, yo tengo Porque la 1569 a 1602. Que a veces, bueno, pues compra, no hay problema. Pero miren, hermanos, debemos tener la revisión 1602, y solo hay una librería en Monterrey, Nuevo León, que las está vendiendo, solo esa librería. De hecho, hay dos Biblias, miren, una salió como 1569 tal cual, Biblia 1579, y hay otra Biblia 1602. Esta dice, antigua versión de Casiodoro de Reina 1569, revisada por Cipriano de Valera en 1602. Otras revisiones. Trae otras revisiones, 1862, 1909, esa ya. La del 60. Ahorita vamos a ver qué es lo que no contiene, qué le han quitado o qué palabras le han cambiado. Y miren, hermanos, está difícil nuestra situación. Pero esa no la tiene, 1882. Mira, 1862 es antes de Uy. 1909. Dice otra. Pero hay una versión 1900, debe ser adelante, ¿no? 1862 es antes de 1909. ¿Y revisada en qué? No, dice, otra revisión es 1862. La es 1882. Bueno, Lo que pasa es que aquí hay una confusión, mi hermano, porque si afuera dice 1909 y adentro dice otra revisión es 1862, entonces, ¿cómo sé que es la Biblia que salió en 1925? Porque no, así se le llamó 909, pero en realidad salió en 1925. y miren, hermanos, hay mucha confusión. Y les voy a decir, mire, he encontrado, y ahorita, hermanos, no se escandalicen. A veces estos temas quisiera tratarlo con hermanos de mucha madurez espiritual. Miren, aún en nuestra Biblia, aunque sea, y no es error de Dios, es error de los traductores. Sí. Miren, para muestra basta un botón. En nuestra propia Biblia 1602, que es la más pura, voy a darles 4 errores. Espero que no se escandalicen, ¿sí? A ver, busquen ustedes en el libro de los Hechos. ¿Me presta mi libretita, hermano, por favor? Ahí se quedó, hermano. De ahí anoté. No me la traje, se quedó abajo. Aquí está. A ver,
Bueno, ya me metí en este. A ver, busquen ustedes Hechos 7:14. Hechos 7:14. ¿Listos? Y vuelvo a decirles, pero son mínimos, hermanos. Miren, tenemos que ser meticulosos, tenemos que aprender. Y eso es lo que a veces. ¿Ya tienen Hechos 7:14? Ya. A ver, vamos a leer Hechos 7:14. ¿Cómo dice, hermano? Mirando José hizo venir a Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Ahora busquen Génesis 46:27. Cami, ¿tu Biblia, Cami? Ándale, acércate. ¿Ya buscaron? Génesis 46, ¿qué dice? Que los Y los hijos de José, que de las Entonces, otras personas. Es que, Fueron 70. bueno, en la clase de escuela dominical hemos explicado por qué razón en algunas partes dice que 70, o en algunas partes dice que 72, y como ahorita en Hechos dice 75, porque dicen que algunos escritores, o sea, algunos de la Biblia dicen, contaban a José aparte, a José unido, o contaban a alguna mujer, o sea. ¿Y quién les da esa interpretación? Tendríamos que ir al texto. Entonces, Es importante comentar que la Biblia no se escribió de corrido, ¿no? Porque si hacemos un análisis como el que usted comenta, también vamos a ver que hay una parte, cuando vimos Génesis. Yo nomás ahorita, se habla- hermanos, digo aún así, hermanos, no se escandalicen por esto. No. A ver, busquen ustedes Cantares 5:10. Y a ver, me dicen, ¿qué encuentran ahí? Cantares 5:10. Vayan a Cantares 5:10. Y aún la versión de las Américas tiene sí, 5:10. Sí. ¿Ya listos? Alguien que lo lea, hermano. Para no tardarnos, porque esto se va. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. No, termina el texto, hermano. Sígale, Me faltaba. Ahí está. Hasta ahí termina. sígale adelante. Otro versículo. Dice, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. A ver, ¿qué hay? ¿Encuentran ahí? blanco y rubio y cabellos negros. Ajá. Los tiene, ¿no? No, rubio es de color amarillo su cabello. Ajá. Sí. Su cabello negro como cuervo. 7. Entonces, ¿quién es? Ay, pues no se escandalice, pues digo, a veces que no quisiera tratar estos textos. Por fin es rubio o es. Ahí está. Ahora, el asunto es que debiéramos tener tal Espérame, vez ya. el texto de textos para ver si así dice el original. Tal vez es un error de traducción. Miren, busquen Zacarías 3:2. Y esto ha llevado a doctrinas de ver que hay dos Jehovás. Zacarías 3:2. Zacarías 3:2. Y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este Así tizón nada más, ahí en arrebatado? esa parte. ¿Cómo dice? Jehová dijo a Satán: Jehová te reprenda. Entonces, ¿cuántos Jehovás hay ahí? Pero no se escandalicen por esto. ¿Sí me explico? ¿O le entiende usted, hermano? Jorge. O sea, por lógica pudiera yo entenderlo, y tal vez, o sea, lógicamente pudiera yo entenderlo, pero yo no sé si tenga un trasfondo más profundo, no, pero por lógica pudiera yo. A ver, ¿cómo por lógica? A ver. Y le dijo Jorge Lupita: Jorge te reprenda. Pero, O sea, algo así pues. O sea, Dios le está diciendo a una persona, o sea, en segunda persona, que va a te reprenda. O sea, Es que digo, sí pudiera entenderlo, tal vez yo no sé. Es que para una No sé. bueno, mira, solo para mi boca, No, sí,
Sí, Está no. complicado, no es fácil, Pero- está complicadísimo. Por eso digo, Pero ¿por qué hay errores en el Antiguo Testamento si se supone que el texto crítico es el Nuevo? ¿Por qué hay estos errores en el Antiguo? Ahorita vamos a ver. ¿Puede leer la versión de las Américas que ya le corrigieron? La de las Américas, sí. Sí, ahí él desacertó la versión de ¿Qué las cita Américas. es? En Zacarías 4:3. Fíjense, hermanos, 4:2. Es que para una apología sí es complejo todo esto, hermano. No, 3:2, perdón. 3:2. 3:2. Zacarías 3:2. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. ¿ya encontraron cuál es la explicación? ¿quién está hablando? Pero ¿quién es el ángel del Señor? Jesucristo. ¿Mm? Jesucristo, el ángel de Jesucristo es el ángel de Jehová. Ya, o sea, seguimos hablando, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Creo que debo repetirlo, ¿verdad? Para que Sí, lo para que lo comprendan. capten. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Ahí se entiende, ¿no? Vean lo que te decía. El Cuando ángel del dijeron, No, no lo leyeron. Sí, porque si es nosotros Jehová. leemos y dicen los testigos de Jehová, a ver, entonces ustedes tienen dos Jehová. Jehová dijo a Satán: Jehová te reprenda. ¿Cómo explicaría usted eso? ¿Cómo viene su traducción, hermano? Perdón. La palabra. La de los testigos. Pues ellos sí lo arreglaron. Ahora miren, No, en otro asunto, fíjense. Pero digo, nada más estamos viendo. Sí, Esto sí, no es sí, un sí. error de Dios, de los traductores. Fíjense, Lucas 23:43, y yo muchas veces, y hermanos, tengan cuidado de esto cuando refuten a un testigo de Jehová. Lucas 23:43. Vean cómo ahora se defienden los testigos. Les voy a decir cómo ahora es su defensa de los testigos. 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, esto sí lo hemos visto. ¿En dónde estuvo el Señor antes de subir al cielo? ¿En el mismo día estuvo en el cielo? No, Dice el no credo dice la descendió a palabra su Dios que cielo. descendió. Entonces los testigos así se defienden. ¿Cómo pude haberle dicho: hoy estarás conmigo, si el Señor iba a estar en los infiernos? Proclamando su victoria. Así se defienden, ¿no? Entonces, ¿qué? Para Dios no hay tiempo, ¿no? Para Dios puede ser un día. No, es que Dios no puede estar únicamente en un solo lugar, lo podemos entender. Bueno, yo si lo pudiera, lo puedo entender. Por eso, tengan cuidado, sean cautelosos, hermanos. Porque sí, la razón es que para Dios no, pero en la persona de Jesucristo, como humano, ¿en dónde estuvo? O sea, no solamente Sí, pero es que si es no. fácil, no. Hermanos, miren, tenemos que ser cautelosos en el nombre de Dios al tener una defensa de la palabra. Como humanos sí, pero tampoco pudiéramos pensar que Dios le mintió a este hombre o que Cristo. Aquí la cuestión, le mintió a este hermano, hombre. Y digo, perdón que lo diga yo. A lo mejor No, muy está bien, correcto, miren, ¿no? hermanos, lo que para muchos dicen, le dio una esperanza futura. ¿Sí? Una esperanza futura. Pero miren, hermanos, yo les dije en un principio: no se escandalicen por favor. No, a lo que vamos, hermanos, entre nosotros es fácil tal vez llegar a un acuerdo y decir hasta así por lógica. Para Dios no Pero es cuando imposible, se pues, enfrenta uno a una de estas, a mí una señora allí en Puebla, cuando fuimos al evangelismo, me dio una batida. Yo también hermanos, estaba y a hablando del veces, evangelio, no, pero es que es fácil, hermanos, tengan cuidado, miren, Ajá, ¿sabe? Lo que pasa también es que hay algo que les llegué a compartir de que la Biblia maneja una lógica paradójica. Ajá. Jesús puede decir que estará con él en el paraíso porque él es tres personas, porque él es Dios. Ajá. Pero así también podemos encontrar errores si nos vamos a un pensamiento científico donde podemos ver que Dios creó dos mujeres. Y ahí viene la mitología judía Sí, de la Lilith, Eva y de la de otra. Tiene Lilith. muchas. Entonces, cuando tratamos de meter la lógica científica, que es que por eso, gracias a Dios, tenemos la confesión de Westminster, que es antes del pensamiento científico, podemos entenderla, pero necesitamos quitarnos ese pensamiento de 1 más 1 es igual a 2, y si Jesús lo dijo, es que Jesús lo va a hacer. Así es. Pero hermanos, yo digo, no es fácil, por eso digo, Sí, hay institutos que dicen: sí, eso
No, hermano, es crítico. Por ejemplo, bien lo mencionaba ahorita también la hermana Yari, los musulmanes también conocen. Tiene sus ideas. Entonces, vamos a seguir un poco de estas líneas. ¿De cuál estamos hablando? Del texto crítico. Aparece Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, Biblia textual y la nueva versión internacional traducida del inglés al español, e inclusive fue trastocado la revisión de 1909, 1960 y 1995 de la versión Reina Valera. No es que no nos guste, no es que la versión Reina Valera sea la mala, lo que no está bien es la versión 1960 que fue trastocada por el texto crítico, la versión 1909 que fue trastocado por el texto crítico y la versión 1995 que fue trastocado por el texto crítico. Sí. En la 95, por ejemplo, se menciona un animal de una región, no me acuerdo del pasaje, y en la 95 lo mencionan como hipopótamo, pero en realidad no es hipopótamo. Y en la 60, cuando dice donde está el cuerpo estarán las águilas, era para que no, para no poner buitres. Cuando habla del entonces, sí están tocados por darle un valor más allá, pero cuando lo vemos en el griego, ¿cuál es? Hay palabras que no ponen, porque para uno son altisonantes. Sí. No, están ellos utilizando, suavizando algunas palabras, por ejemplo, pecado, como error, estiércol. Sí, porque suena fuerte, ¿no? Sí, bueno. En el presente trabajo nos proponemos demostrar las diferencias entre ambos textos, advertir al peligro actual de la Iglesia al abandonar el texto griego histórico para ir detrás del texto crítico. Vemos que el texto Receptus ha sido y es un texto más confiable, aceptado históricamente, que sin duda alguna va de la mano con la doctrina de la preservación de las Escrituras del Dios de verdad, que prometió cuidar de su santa palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, tendremos que estudiar aquí también la Peshitta, que es la de Asia Menor, que es la menos tocada por el crítico, para poder comparar. Sí, yo tengo una versión Peshitta, no la traje, pero ahí está. Diferencias geográficas de origen y circulación. Al hablar del origen textual no estamos aludiendo a los manuscritos originales que salieron del puño y letra de los escritores bíblicos, los autógrafos, los cuales se perdieron en el tiempo. Realmente estamos hablando de copias que se llaman apógrafos, que circulan en determinadas zonas geográficas. O sea, si alguien les dice, hermanos, es que estos son los originales, eso es una mentira, los autógrafos ya no existen. Los que existen son los apógrafos, que se conocen como códices. Hasta donde yo tengo entendido son 5 códices, pero esos 5 circularon más en esta línea, Roma-Alejandría. Está el Códice Vaticano, Códice Sinaítico, Códice Alejandrino y Códice Efraítico. Son los códices, ¿sí? Otra vez repito, Códice Vaticano, Códice Sinaítico, Códice Alejandrino y Códice Efraítico. De ahí. Ahora, aquí hubo más apógrafos porque los textos estuvieron más presentes en las iglesias, en esta línea. Aquí no, y solamente era Roma y Alejandría, los mandones, ¿sí? Y muchos de esos textos, solamente el 95% de las traducciones se basaron en el Códice Vaticano y en el Códice Sinaítico. Hicieron poco caso del mismo Códice Alejandrino y el mismo Códice Efraítico, ¿sí? Es decir, el 95% solo se basó en 2 códices, el Vaticano y el Sinaítico, que realmente son muy pobres, les faltan muchos textos, pero de ahí se derivaron ese famoso texto crítico. Alejandría, cuna de herejías. Esta ciudad
del norte de África se caracterizó por ser un centro de literatura y filosofía en los primeros siglos del cristianismo. El clima seco y cálido de la región fue propicio para la conservación de manuscritos bíblicos, de allí su importancia arqueológica. También de esta zona se levantaron tempranamente falsos maestros. Arrio, uno de ellos, 253-55, que atacó a la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la divinidad y humanidad de Cristo fue atacado por Apolinar de Laodicea y Nestoriano. ¿Sí? La crítica textual tuvo siempre una predilección especial por los manuscritos encontrados en Alejandría debido a su antigüedad, pero principalmente que sus características eran la brevedad y la austeridad comparada con otras formas textuales refinadas, como el texto de tipo bizantino. ¿Cuál es el texto bizantino? Regreso. Son estos. Los asiáticos, los de Asia Menor, donde el apóstol Pablo hizo sus viajes misioneros. Entonces ellos decían, bueno, es que realmente estos son muy armonizados, el texto bizantino. Vamos a ver qué pensaban los críticos. Aquí están. Los críticos textuales creen que el texto bizantino es un texto armonizado artificialmente por copistas que eran dados a añadir el texto para que luciera mejor, pero que el texto alejandrino, al ser más breve y austero, es un texto que se aproxima más al original, a los originales bíblicos. Entonces ellos decían, los bizantinos realmente, quienes copiaron, le añadieron de su cosecha para que armonizara. Pero vamos a ver adelante que la traducción de los textos críticos no se basa palabra por palabra, sino se basa por el mensaje completo. De hecho, cuando hicieron la versión 1960, que vamos a ver la historia que apareció como la Biblia latinoamericana en 1953, el Nuevo Testamento, ellos estaban, se me fue la idea. Estaban agregándole para que fuera más armónico. Ajá. Ellos pensaron, no, pues esto, hubo mano ahí, ¿no? Pero no fue así. Ahora, miren, ahorita termino. Las sociedades bíblicas han tomado acuerdo de no editar más versiones antiguas 1561 y 1602, inclusive ya no van a editar la 1909. Pero las llamativas omisiones del texto bíblico levantan muchas sospechas. El pensamiento de ellos, esas Biblias de 1602, 1569, 1909, le echaron mano los humanos para armonizarla, y mejor vamos a hacer algo bizarro, algo más que no tenga tanto rollo, como decimos hoy, ¿no? Para que y vamos a ver que voy a recordar, es decir, agarraron, no sé si ven adelante, del Nuevo Testamento arrancaron 1700 hojas y mandaron a pastores eruditos, a obreros y a gente inclusive para, ¿cómo les gustaría que sonara más esta parte? Ya decían ellos, no, pues creo que eso debe sonar así, y fueron armonizando así las versiones que vienen del texto escrito. Ellos les importaba más qué mensaje debería decir que palabra por palabra. Por eso decían ellos, las versiones antiguas 1602 están más armonizadas, pero más bien están traducidas más palabra por palabra que las versiones críticas, que están traducidas a través de lo que se comprende mejor. Y este es un gran error, es un gran error, porque para Dios es mantener su palabra íntegra. Porque como voy a concluir al término de mi presentación, si yo me pongo a predicar y digo, oye, ¿estará bien esta Biblia? Y si ya le metieron mano, pero Dios siempre tratará de preservar su bendita palabra para estar seguros. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son esas sospechas? Se presupone alteraciones intencionales al texto bíblico de acuerdo a la influencia herética recibida de la zona de Alejandría. Por ejemplo, referente a dos códices de la familia alejandrina, este señor Anderson nos señala: el manuscrito vaticano omite 2877 palabras,
El manuscrito sinaítico omite 3.455 palabras, y todo esto solamente de los 4 evangelios. Entonces, es confiable una Biblia que venga de textos críticos, que solo se basa en el manuscrito vaticano, en el códice sinaítico, el códice vaticano. No es confiable. No es confiable. Ahora bien, Bizancio, el resguardo fiel de la iglesia. A ver, ¿a qué hora son, hermanos? Porque faltan 3 todavía. La ciudad de Bizancio, luego conocido como Constantinopla, dio nombre a una extensión de región que abarcó especialmente Asia Menor, Grecia y Roma. Asia Menor, los 4 viajes misioneros, incluyendo Roma, que el último que fue el apóstol Pablo. Toda esta zona coincide con la geografía de las iglesias fundadas en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Es lógico pensar que en las zonas donde se extendió el evangelio primitivo hubiera mayor circulación de copias de las escrituras. El texto Receptus es la mejor representación de estos manuscritos encontrados en la zona bizantina y se caracteriza por una lectura armónica en vez de las abruptas lecturas del texto alejandrino. Entonces aquí la razón, vean ustedes, el Asia Menor, donde hubo más iglesias, encontramos en el libro de los Hechos, muchas iglesias, circuló más la palabra de Dios, las iglesias cristianas las tuvieron en alta estima, y por consiguiente no puede compararse en cantidades de fuentes como es el Asia Menor, que hubo muchos, 17.000. fíjense, 17.000, comparado con 2, extraído con 2 códices nada menos. La traducción al griego de Nestlé está hecha con 17.000 copias del Nuevo Testamento. Bueno que nos aclara esto. Pero vean ustedes, todo esto va concordando, ¿no? Ahora, tres diapositivas más. Es de pensar que al resguardo de las iglesias del Señor, el texto sería de alguna forma cuidado y preservado de alteraciones, principalmente tanto como misiones casuales. Indudablemente es más confiable un texto que se transmitió a la sombra de la iglesia, que es el texto bizantino, que en un texto de escasa difusión geográfica que se focalizó mayormente en una zona de herejías doctrinales, como es el texto alejandrino. Hasta aquí. Vamos a ver diferencias en las cantidades de testigos textuales. Prácticamente lo que vamos a decir, estos testigos del texto Receptus fueron varios por las iglesias que preservaron la palabra de Dios en lugares donde Pablo predicó. Con respecto al texto crítico, son pocos. ¿Por qué? Porque solamente fue el códice sinaítico y el códice del Vaticano. Entonces, en cuanto a testigos, pues vamos a ver que goza de mayor testigos el texto Receptus. Bueno, hasta aquí. No sé si... ¿Qué horas son, hermano? ¿Todavía podemos continuar? Un poquito más, hermano. El texto crítico, un texto minoritario. Los manuscritos de la familia alejandrina representaron solo un 10% de los manuscritos existentes. El crítico Westcott Hort se basa especialmente en 2 códices, como ya lo he venido mencionando, el Vaticano y el Sinaítico. La masa textual de textos críticos está anclada el 95% en estos 2, ¿sí? Texto alejandrino, en estos 2. Estos críticos decían, el número de testigos que apoyan una determinada lectura nada significa. ¿Quién? Westcott y Hort. Es la cantidad de tales testigos lo que cuenta. Esta teoría de la crítica textual fue causa central de abandono del texto Receptus. Hoy en día, como he dicho, día con día están abandonando el texto Receptus por aceptar el texto crítico. La mayoría de las iglesias, hermanos. Si no tienen la NB Internacional, si no tienen la 1960, 1909 u otras versiones, pero están abandonando el texto crítico. Yo le doy gracias a Dios porque, no sé, aquí tengo un gráfico anterior, aquí está, miren, 1569 a 1602 es la única Biblia en español que más se parece a esta Biblia King James, el rey Jaime, que apareció en 1611. Estos dos compaginan
en la versión, en la traducción. 1909 se va alejando, pero 1960 se aleja mucho más a estos textos críticos que a los textos puros. Y ¿sabes qué? Estas dos Biblias están hechas con las traducciones de Erasmo de Rotterdam, el cual todavía no tenía la cantidad de versiones. Estos. Ajá, la 60, la 909 y la King James están hechas con las traducciones de Erasmo de Rotterdam. Nada más que esta fue trastocada ya. ¿Sí? A lo que voy es que con todos los descubrimientos que hubo después, se pudo reafinar más ciertos textos, o sea, la Nestlé que te digo del griego ya tiene contenidos más. Y es ahí también una lucha entre, vamos a considerar el trabajo de Erasmo o vamos a considerar lo que encontramos después. Pues yo creo que, hermanos, tenemos que perseverar, como dice la palabra de Dios, volvamos a los caminos antiguos, ¿sí? Volvamos a las sendas antiguas, porque yo he encontrado que el texto crítico va evolucionando, evoluciona. ¿Hasta qué punto entonces vamos a decir, híjoles, voy a leer este texto, pero esta es la verdad? O puedo estar pensando, ¿y qué tal si ya lo trastocaron? Ese es el problema, hermanos. Nos va a costar entenderlo, pero nos va a obligar, hermanos, a concentrarnos más, a ir más a fondo, ¿sí, hermanos? Y que el Señor nos siga ayudando en este sentido, ¿no? Porque hasta qué punto va a evolucionar todo esto, va a ser mucho. Miren, aquí tengo, aunque vamos un poco a entrar al rato a la versión de las Américas, pero tengo unas notas, miren ustedes. La nueva versión de las Américas en San Mateo 18:11. Vamos a Mateo 18:11 y vamos a ver qué suprime la versión de las Américas. Mateo 18:11. Y el hermano que nos lea la nueva versión de las Américas. Dice así, vamos a poner atención, todos. 18:11. Mateo 18:11, ¿no? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. A ver, ahora ¿qué dice? La nueva Biblia de las Américas dice porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Pero ¿sabes qué? Hay una parte, y les voy a comentar, dice igualito. ¿Hermano? Pero mira, hay una parte, por ejemplo, que dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y la Biblia de las Américas tiene una nota que dice, en los primeros manuscritos no venía que está en el cielo. Y ahí es donde puedes entender. No puedo decir que estaba en el cielo, porque lo estaba diciendo cuando estaba en la tierra. Nadie subió al cielo, sino porque está hablando Jesús. Sí, pero... Y después se le puso que está en el cielo. Aquí me pasaron estas notas de la nueva versión de las Américas. Se suprime la referencia al arrepentimiento en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. O será, no sé, a ver. Yo creo que hay que... La 909. Otra cita que me pasaron, San Juan 3:47. San Juan 3:47. Vamos a... Tengo 4 citas ahorita nada más. San Juan 3:47 no existe. ¿No será primera de Juan? No, pero no hay 3:47 tampoco. Por 3:37, el Hijo del Hombre. A ver qué dice San Juan 3:27. Como que habría que mandar a hacer una versión. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Colosenses 1:14. Vemos el 3:17. 3:17, ¿cómo Porque dice? no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. A ver, ¿cómo dice? ¿Cuál? Perdón. 3:17. Juan 3:17. Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, nada más cambiado O sea, como cuando traduces A cada ver, quien Colosenses 1:14, ¿cómo dice? La 60 dice igual, hermano. Colosenses 1:14.
en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. ¿Cómo dice la versión de las Américas? Colosenses 1:14. 1:14. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Y por su sangre? Dice, aparece suprimida la redención en la sangre de Cristo. Ajá. Mateo 25:35. Mateo. Mateo 25:35. Mateo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis. Dice, aparece suprimida la profecía como fe dicha. Ahí acá dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron. Hasta viene más alargada, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí, hermanos, volvemos a la Alejandría, una de las herejías, hermanos. Vamos a orar a Dios. Tenemos como orden, ¿cuál, hermano? Orden. Adelante, hermano Jorge. Sí.